Bien, son las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Vamos a iniciar este segundo bloque de entrevistas para hoy, lunes 27, los últimos días, la última semana de noviembre. Se nos va el 11º mes y se acerca la Navidad. Muy bien, noticia fresquecita. Allanan las oficinas del Ministerio Público y la casa del señor Jaime Villanueva Barreto, hasta hace algunas horas o días, podría decirse, ex asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Quién lo hace esto? Un equipo de fiscales, acompañados por la gente de la DIVIAC, donde está el oficial Colchado, entre otros. ¿Cuál es la acusación? Haber influido en la designación de Josué Gutiérrez, de la destitución de la fiscal de la Nación, entre otros casos. Este es un hecho inédito, creo que jamás ha ocurrido de esa magnitud. Esto obedece a, la remoción o suspensión del fiscal Vela y de la fiscal Marita Barreto, esta última muy cercana a la señora Patricia Benavides. ¿Frente a qué estamos? Bien, para analizar este y otros temas como el sucedido en Gaza, tras la liberación de rehenes de ambas partes, vamos a dialogar con Arturo Muñoz, que ya nos acompaña en pantalla. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a Controversia TV. Digamos, muy candente. Parece el Ministerio Público ya la Franja de Gaza. Estamos ante una arremetida muy fuerte por parte de Patricia Benavides y una respuesta evidentemente de parte de otro sector del Ministerio Público que está buscando limpiar un poco la casa. Recordemos de que si nos pusiéramos solamente en la teoría de la conspiración, el asesor apellida Valdivia Barreto y la fiscal que está siendo investigada por un supuesto viaje que hizo con permiso de la propia Patricia Benavides, Mariela Barreto, podría tener alguna relación familiar, ¿no? Este señor Valdivia Barreto es digamos, asesor o ha sido asesor de Patricia Benavides, que era amiga de Rafael Vela Barba. Pero resulta que Mariela Barreto es esposa de Harbert Colchado, del coronel de la DIVIAC. Entonces, si estuviésemos ante la teoría de la conspiración, diríamos qué está pasando aquí, ¿no? Con relaciones entre amigos, entre familiares, etcétera, o tendríamos que ver más bien la cosa de una manera mucho más amplia de aquello a lo que nos quieren reducir en estos momentos. Y esa cosa más amplia es la siguiente, y es de que en el Perú hay un sector que está haciendo una labor de limpieza y que está procurando de alguna u otra manera mantener vigente la democracia en el Perú. Una democracia que, como ya todos sabemos, no es democracia. Una democracia que hoy día está siendo prácticamente demolida desde el Congreso de la República, que ha convertido un país que era presidencialista con injerencia del Parlamento en un país que hoy día es parlamentarista y que sujeta al presidente de la República las decisiones del Parlamento sin haber hecho un cambio constitucional en regla, sin haber planteado al conjunto de la comunidad y al conjunto del país la necesidad de hacer este cambio. Lo han hecho, como se dice, a través de una acción ilícita que es la mutación constitucional, usando la mayoría congresal y a través de leyes que hoy día estarían por debajo de la Constitución y que lógicamente no significarían necesariamente en regla, de acuerdo a la normatividad que tiene el Perú, donde predomina la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, las leyes
simples y después ya vienen las ordenanzas de los gobiernos regionales, las ordenanzas de las alcaldías, etcétera, ¿no? Y los reglamentos, evidentemente. Entonces, en ese sentido, con leyes orgánicas y leyes simples, se ha cambiado la Constitución y por lo tanto la democracia ya no es democracia. En este sentido ha habido un grupo de personas en el país que, haciendo uso de los cargos que hoy día tienen, han querido mantener la democracia en el país. A este sector la ultraderecha le llama caviar, como si estuvieran ligados a un sector de izquierda o un sector que así se llamaba en Francia, que es de donde vino la palabra caviar, que era la palabra para, digamos, despectivamente señalar a esa izquierda que hablaba de cambios sociales, que hablaba de la necesidad de la igualdad, cuando ellos estaban evidentemente en buenos restaurantes comiendo caviar. Entonces, por eso viene la palabra de caviar, ¿no? La izquierda caviar, que hoy día no se ha ampliado solamente a la izquierda, sino a todos aquellos que se oponen a esta nueva ultraderecha que ha copado el Congreso de la República y ha copado el Poder Ejecutivo. Claro. Y Arturo, entonces, Arturo, sin embargo, ¿crees que detrás de esta intervención que hoy se da en el Ministerio Público esté la mano de la fiscal Marita Barreto o la propia mano del fiscal Rafael Vela tras la ratificación de la suspensión de 8 meses sin goce de haber para uno de los fiscales más importantes del país? mira, en la teoría de la conspiración podríamos decir que sí, pero lo cierto es que Patricia Benavides viene siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia a raíz de sus tesis que no han sido comprobadas, a raíz de las designaciones de nuevos fiscales para un conjunto de casos, como por ejemplo el propio caso de su hermana, Emma, que estaba siendo investigada por lavado de activos a raíz de la liberación de un narcotraficante, que es un caso sumamente grave. Y también el nombramiento de nuevos fiscales, entre ellos el fiscal que asumió la Autoridad Nacional de Control y que en un solo día prácticamente sancionó a Rafael Vela con 8 meses y 15 días, que fue ratificada por el fiscal Fernández Gerí, presidente de esta Autoridad Nacional de Control. Entonces, evidentemente, Patricia Benavides ya venía siendo investigada. No es que hoy día aparezcan estas digamos, diligencias del Ministerio Público de la nada, porque para ello tiene que haber habido la orden de un juez y el Poder Judicial tendría que haber estado actuando en pared con el Ministerio Público. Y recordemos que Mariela Barreto y Harbert Colchado no tienen nada que ver para realizar estas actividades porque no son las autoridades que están viendo el caso de Patricia Benavides, sino es una junta de fiscales que son los que están investigando y a pedido de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién podría haber actuado de esa manera? Es más bien la Junta Nacional de Justicia, que no hay que olvidarnos, hace el viernes, me parece, ha sido, que fue intervenida y fueron confiscadas las computadoras de esta, digamos, de esta Junta Nacional de Justicia que venía investigando a la fiscal Patricia Benavides. Entonces, es más bien, si en la teoría de la conspiración entramos, un golpe dado por los jueces de la Junta Nacional de Justicia que habrían acelerado esta investigación para por fin deshacer todo este enmarañado que ha provocado el Congreso de la República al nombrar a Patricia Benavides y la propia Junta Nacional de Justicia al nombrar a Patricia Benavides
como fiscal supremo, ¿no? Claro, porque Entonces, estamos hablando de un delito bastante grave, Arturo, ¿no? Organización criminal en el Ministerio Público y sobre todo en la cabeza, porque el señor Villanueva Barreto es asesor o era asesor personal de la fiscal de la Nación. Estamos hablando ante un caso, pues, bastante delicado. y recuerda de que la disolución de la Junta Nacional de Justicia, por lo menos el desconocimiento de los miembros que hoy día están, todavía no ha sido votado en el Congreso. Y que obviamente ellos todavía tienen el poder para realizar este tipo de acciones. Entonces creo que allí sí cabría de alguna manera el decir que estamos pues en un fuego cruzado entre la Junta Nacional de Justicia y Patricia Benavides como representante de esta ultraderecha que, como lo ha señalado el propio fiscal Vela Barba, representa una vuelta a los 90, ¿no? A la época en que Montesinos controlaba con Fujimori el Ministerio Público con Blanca Nélida Colán, ¿no? Y que Alan García también hizo lo mismo con Gladys Echaíz, que hoy día es congresista, ¿no? Y que fue también fiscal de la Nación. Entonces, en ese sentido, esta vuelta a los 90 estaría siendo combatida por estos jueces que están en la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, creo que es importante que el país y todos nosotros estemos atentos a este desenlace, porque aquí, si bien es cierto, todavía es una pelea en las alturas, muy pronto se verán las consecuencias en, digamos, en la actividad cotidiana que vamos a tener en los próximos meses el conjunto de la sociedad peruana, porque estaremos pues nuevamente ante un ministerio público y un poder judicial totalmente arbitrarios, controlados por la mafia de Alas Peruanas, de Joaquín Ramírez, de Keiko Fujimori, como lo ha denunciado en una entrevista a el señor fiscal superior Rafael Vela Barba, donde señala como responsables de su salida a Dina Boluarte, a Cerrón, a López Aliaga, a Erasmo Wong, a Alas Peruanas, a Joaquín Ramírez, al Sodalicio de Vida Cristiana, esta organización que controla varias universidades en el país, varias instituciones, a Keiko Fujimori, que ya está al borde de un juicio oral, a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollanta Humala, a Martín Vizcarra, a Susana Villarán y a Félix Moreno, entre otros, que son los juicios emblemáticos contra la corrupción que está hoy día teniendo en manos, o estaban en manos tanto de José Domingo Pérez, un arequipeño, y de Rafael Vela Barba, los dos fiscales superiores que componían el grupo Lavajato y el grupo de lavado de activos, ¿no? De combate al delito de lavado de activos. Entonces, creo que en este momento, estamos en un enfrentamiento todavía a nivel de alturas, pero que pronto vamos a tener esto graficado o expresado, ya no en hologramas, sino en la vida real, en las calles, porque la gente todavía no ha tomado conciencia de que se está, digamos, protegiendo de una manera muy, muy abierta estos delincuentes con la fiscal de la Nación, que está buscando que todos estos juicios contra la corrupción se caigan en los próximos días o meses, ¿no? Claro. Ahora estamos ante un caso que podría generar la inhabilitación, ¿no?, de la fiscal de la Nación. ¿Cuán cerca ves ese escenario? La Junta Nacional de Justicia puede inhabilitarla antes de ser destituidos sus integrantes. Si el día de hoy encuentran las suficientes pruebas,
la Junta Nacional de Justicia podría destituirla como fiscal supremo. Y sencillamente podría pasar Patricia Benavides nuevamente a la situación solamente de investigada sin tener la cobertura de haber sido o de ser fiscal de la nación. Esto sí es muy cercano. ¿Por qué? Porque es una decisión autónoma que puede tomar en estos momentos la Junta Nacional de Justicia, que llevaría a que también en el Congreso se precipite la decisión de destituirlos a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, yo sí creo que esto puede ser factible, es decir, de que en algún momento los jueces de la Junta Nacional de Justicia digan muera Sansón y los filisteos, ¿no? Es decir, si vamos a caer, caigamos también luchando y destituyendo y golpeando a la mafia que hoy día los pretende destituir desde el Congreso. Entonces, creo que allí sí es factible que Patricia Benavides deje de ser fiscal suprema a pesar de todas las fuerzas que hoy día tiene producto de ese apoyo que ha logrado la mafia con una mayoría en el Congreso donde está comprometido Cerrón, que ya evidentemente ha dejado de ser de izquierda y ha pasado al grupo de la corrupción, junto con Pedro Pablo Kuczynski y junto con Keiko Fujimori y todos aquellos que tienen representación en el Congreso como Rafael López Aliaga o los Luna Galvez de Podemos y almirantes como o generales como Jorge Montoya y Cueto, que hoy día están ligados a las Fuerzas Armadas, que también están siendo investigadas y que lógicamente están buscando de alguna otra manera crear un caos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para que todos estos juicios emblemáticos se caigan, ¿no? Lo que revela una vez más, Arturo, es que el poder también es débil, ¿no? Bastante débil y bastante complicado. Pero ahora vamos a otro tema que no es menos importante, la guerra en Medio Oriente, la liberación ya de rehenes de uno y otro lado. El plazo de 4 días, esta pausa, culmina hoy, lunes. Israel ha dicho que va a reiniciar las operaciones incluso con mayor fuerza. Jamás ha dicho, bueno, que se extienda este plazo, esta tregua. ¿Cuán débil resulta siendo esta paz en Medio Oriente? Es un paréntesis muy corto porque Benjamín Netanyahu está decidido a hacer de Gaza digamos, el triunfo político que necesita, puesto que Benjamín Netanyahu, antes de lo sucedido con la intervención de Hamas, de estos actos de terror que provocaron en Israel y que llevaron a la obtención de más de 100 rehenes, pues Benjamín Netanyahu estaba al borde de ser destituido como primer ministro de Israel y necesita sostenerse en este puesto. Pero resulta que por las informaciones que tenemos, Benjamín Netanyahu está teniendo una oposición muy grande al interior de Israel, porque están viendo que las acciones en Gaza están yendo como un boomerang contra toda la etnia judía a nivel mundial. Se han producido miles de marchas en todo el planeta en contra de la intervención de Israel en Gaza. Estamos ante una situación sumamente grave para Israel y para los judíos en varios países. Por ejemplo, en Rusia se les ha agredido físicamente. En países de lo que llamábamos antes la cortina de hierro, en Hungría, Polonia, etcétera, hay un antisemitismo muy grande que está resurgiendo. Igualmente en Alemania, recordemos que Hitler dijo que los judíos eran el fermento de descomposición de los pueblos.
y que los neonazis están abiertamente sancionando a los judíos sin necesidad de apoyar al pueblo palestino, pero que siempre han sido el objetivo de sus ataques. Entonces, Europa se ha convertido en un peligro para los judíos y eso está llevando a que haya una reacción interna muy fuerte en contra de Benjamín Netanyahu, que le están pidiendo que ya pare las acciones en Gaza, que ya es suficiente. Ahora, Benjamín Netanyahu habla desde el punto de vista de intereses muy concretos. Como todos sabemos, hace el 2014, hace ya 7 años, se descubrió un bolsón de gas en la franja de Gaza que podría permitir a Europa obtener gas barato con la intervención de ya empresas que fundamentalmente de británicas, del Reino Unido, de Inglaterra, que hoy día ya han firmado contratos para querer explotar esa zona y por lo tanto Israel desea apoderarse físicamente de Gaza para poder él negociar esos contratos y hacer lo que planteó en las Naciones Unidas Benjamín Netanyahu, el famoso oleoducto desde Qatar hasta Europa y un gasoducto acompañando a este oleoducto. Entonces, creo que en ese sentido, el objetivo de Benjamín Netanyahu también es económico. Israel está sufriendo una crisis muy, muy grande. Israel se pensaba que era un país altamente rico, sin embargo, le pidió 14.000 millones de dólares a Estados Unidos para poder financiar sus actividades en Gaza, sus acciones terroristas en Gaza. Entonces, desde ese punto de vista, nos demuestra que la economía israelí está muy, muy debilitada. Esto va a llevar a que en el plano, digamos, de la paz, esta tregua que se ha dado para tregua humanitaria, como se le ha llamado, puede ser muy corta desde los intereses de Benjamín Netanyahu, pero Claro. puede estar también condicionada a que la presión de la oposición en Israel lo lleve a extender esta tregua, ¿no? ¿Y hasta qué punto el papel de Qatar, que ha sido un papel importante, y el de Egipto, sobre todo el de Egipto porque es frontera con Gaza, ¿no? Pues ahí está el puerto fronterizo de Rafah, porque esa es la única salida que tendrían los gazatíes en caso ocurra una desgracia mayúscula. No pueden salir por el mar porque está bloqueado, tampoco por los otros lados de la frontera porque todo rodea con Israel y la única salida sería Egipto. Y Egipto ha suscrito una especie de convenio, de pausa, de acuerdos con Israel. Esto a raíz de que precisamente Israel le conviene estar, digamos, en paz con los países árabes. Uno de ellos es precisamente Egipto, ¿sí? Bueno, Egipto es frontera y el paso de Rafah es obviamente un paso sumamente importante en estos momentos porque por ahí han desfilado 200 camiones diarios de ayuda humanitaria en estos días de tregua y por ahí también han salido los rehenes y por ahí también han sido entregados los palestinos que ha tenido que liberar Israel a cambio de los rehenes. Entonces, obviamente Egipto ha dicho, nosotros no vamos a tener una nueva migración de palestinos que alcanza casi a 2,5 millones de palestinos que vendrían de la franja de Gaza a Egipto. No tendrían la capacidad de poderlos sostener. Recordemos que Egipto es un país en términos poblacionales bastante limitado, no pasa de los 15 millones de habitantes. Entonces, en ese sentido, Egipto sufriría económicamente con una avalancha de palestinos. El papel de Egipto, por lo tanto, ha sido decirle a Israel, mira, nosotros no vamos a permitir eso, por lo tanto, tú no te vas a poder quedar en la franja de Gaza como quieres, controlando indefinidamente las actividades en Gaza, sino que tiene que cumplirse el rol de los dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Y en el caso de Qatar,
Qatar ha sido el que ha financiado a Hamas desde un inicio y tiene mucho dinero. Y por eso es que tiene autoridad sobre Hamas para pedirle que se haga la devolución de los rehenes. Es más, las negociaciones sobre la devolución de rehenes y la tregua han sido discutidos en Dubái, en la capital de Qatar, con la presencia de los jeques de Qatar, quienes han estado garantizando que esto se cumpla. Es más, Qatar ha enviado a una ministra suya a ver la situación humanitaria de los palestinos en la Franja de Gaza y también en Cisjordania, ojo, donde el día de ayer ha habido una redada de los israelíes que ha provocado la muerte de 8 personas y que estaría posiblemente envolviendo a otros países más. Pero Qatar está jugando un papel sumamente clave en todo este manejo de la tregua y de la solución sobre la situación de los rehenes. Es más, los familiares israelíes se han movilizado en contra de Benjamín Netanyahu y han pedido a los gobernantes de Qatar, a la nobleza de Qatar, que intervengan para que sus familiares puedan salir con vida y se puedan ser devueltos nuevamente a la libertad. Producto de ello es que varios israelíes han salido, fundamentalmente mujeres y niños, y tailandeses, ¿no? Que también han salido en buena cantidad, como cerca de 39 tailandeses. Entonces, Qatar viene a ser el país que hoy día se convierte en el centro de las negociaciones entre Israel y Hamas. Y también depende de Qatar si es que esta guerra se extiende o no a todos los países árabes, si el Medio Oriente se convulsiona o no. Porque si Israel persiste en su actitud a través de Benjamín Netanyahu, que es una propuesta, por lo visto hoy día ya minoritaria en Israel, de querer controlar la Franja de Gaza indefinidamente, yo creo que habría un enfrentamiento en el Medio Oriente largo, que, ojo, con la presencia de Pedro Sánchez y el representante belga a nombre de la Unión Europea, hace pocos días le dijeron a Benjamín Netanyahu que el acuerdo era respetar por parte de la Unión Europea el acuerdo de las Naciones Unidas de que debían existir 2 estados, el Estado israelí y el Estado palestino, lo cual llevó a que Israel rompa prácticamente casi relaciones con España y hoy día Pedro Sánchez diga, ¿saben qué? Nosotros vamos a imponer esa posición. Ok, Arturo, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y creo que ni siquiera en los próximos días, en las próximas horas es que se reanuda la guerra en Medio Oriente y los ataques continuarán hacia la Franja de Gaza y con este tema también de Patricia Benavides. Gracias, Arturo, por esta comunicación con Controversia TV. Estaremos dialogando más adelante también sobre otros temas. Muchas gracias, Pedro Antonio. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ha sido Arturo Muñoz, analista político, empezando esta última semana de noviembre. Nosotros vamos a ir a un corte en nuestra transmisión para luego volver con una entrevista relacionada con una exposición pictográfica en Arequipa que se inicia hoy en nuestra ciudad. 8 de la mañana con 13 minutos. Volvemos en instantes. 8 con